bienestar emocional y, por supuesto, de cómo gestionar el estrés. Este es un tema que ha venido estando muy en boga en el último tiempo y especialmente con este tema de la pandemia que estamos viviendo en todo el mundo, pues el manejo del estrés y la salud mental o el bienestar emocional se han hecho cada vez más importantes y se viene hablando cada vez más del tema. Mientras algunas personas se conectan y demás, quiero contarles cuáles van a ser las tres temáticas que vamos a manejar el día de hoy. La primera va a estar enfocada con saber qué es el estrés, porque definitivamente es determinante que entendamos este concepto y lo que significa para que posteriormente podamos identificar también qué estrategias podemos utilizar para manejarlo o gestionarlo adecuadamente. Por otro lado, que entendamos cómo se da ese proceso de generación de estrés y cómo este tiene el potencial de hacernos daño tanto a nivel emocional como a nivel psicológico o emocional. Y finalmente, que creo que es lo más chévere y lo que están esperando de pronto muchos, es las técnicas. ¿Cuáles técnicas entonces podríamos utilizar para procurarnos un mejor bienestar emocional? Bien, entonces, pensando en nuestro primer punto de qué es el estrés, quiero empezar por desmitificar lo que es el estrés. Y es que nos han vendido la idea de que el estrés es algo negativo. Y realmente el estrés ha sido funcional en la historia de la humanidad, ha sido tan funcional como el miedo o incluso tan propio de la especie humana como el conflicto. Entonces no lo podemos negar, el estrés está ahí y es funcional. Funcional, ¿por qué? ¿Sí? Funcional porque nos ayuda a responder frente a las demandas del medio. Si nosotros no tuviéramos cierto nivel de estrés, seguramente sería mucho más difícil cumplir con las responsabilidades que nosotros vamos adquiriendo, responsabilidades que vamos adquiriendo a nivel laboral, a nivel financiero, a nivel emocional, incluso con las labores del hogar. Entonces, si no tuviéramos ese cierto nivel de estrés, difícilmente podríamos cumplir con esas responsabilidades que nosotros vamos adquiriendo en el día a día. Así también se ha encontrado que incluso los deportistas de alto rendimiento necesitan tener ese cierto nivel de estrés porque incluso está relacionado con el compromiso. Entonces ustedes dirán, bueno, pero entonces lo que yo siento cuando tengo tensión muscular, cuando me pongo irritable, cuando me da mal genio, cuando estoy triste, entonces si eso no es estrés, ¿cierto? Entonces, ¿qué es? ¿Y por qué ahora Angélica me está diciendo que el estrés no es tan mal? Bueno, pues ahí viene la segunda parte. La segunda parte es que el estrés, es que hay dos tipos de estrés, que nosotros comúnmente relacionamos solamente el estrés negativo, pero realmente hay un estrés positivo que se denomina euestrés y es ese estrés que es funcional. Y el estrés negativo o disfuncional, que es el diestrés, el que nosotros normalmente relacionamos con el estrés. Pero como les decía, existen dos tipos de estrés. Bien, entonces este estrés negativo, ¿cómo lo vivimos nosotros? Cada uno tiene una manera muy particular de vivir el estrés. Algunos podemos hacer tensión muscular, otros podemos hacer dolor de cabeza, otros podemos presentar alteraciones del sueño, en fin, eso va a tener que ver también con los hábitos de vida saludable que hemos tenido o no y con nuestros estilos de afrontamiento. Pero ¿cómo se desarrolla entonces el estrés? ¿Cómo el estrés pasa de ser positivo a ser negativo? Pues hay diferentes mecanismos, que este sería el segundo punto. Hay diferentes mecanismos para que ese estrés pase de ser positivo a negativo. Bueno, una cosa que entonces quisiera dejarles clara es que el estrés entonces no es una enfermedad. Si bien puede hacer que se agilice el proceso de una patología, no es una enfermedad. También puede hacer que aparezca una patología para la que no estábamos predispuestos, pero el estrés en sí no es una enfermedad. ¿Qué hace entonces que pasemos del estrés positivo al estrés negativo? Fundamentalmente, tres principios. El primer principio es que las demandas del medio superen mi capacidad de respuesta. Y les voy a poner un ejemplo. Acá en Bogotá, por ejemplo, antes de la pandemia, nosotros salíamos haciendo el cálculo de tiempo versus distancia y definíamos con qué tanta anticipación debíamos salir para llegar a un lugar a tiempo, a una cita a tiempo.
Resulta que así calculáramos 1 hora o 1 hora y media, a veces, por no decir muchas veces, no alcanzamos a llegar a tiempo. Pero ¿qué había pasado? Yo me había movilizado para responder. Cuando estoy en el trancón o cuando estaba en el trancón empezaba a sentir irritabilidad, impotencia, aparece el estrés negativo. Y esa sintomatología que vamos sintiendo es fundamentalmente una señal de alerta que me está dando mi cuerpo para decirme que algo se está saliendo de control, que algo no estoy logrando manejar. Ahora bien, cuando nosotros no le prestamos atención a esas señales de alerta que nos da nuestro cuerpo, es cuando toda esa sintomatología, por ejemplo, puede empezar a juntarse y aparecer una enfermedad. Entonces, una primera cosa que podríamos hacerlo leyendo entre líneas es aprender a leer esa sintomatología que nos está enviando nuestro cuerpo. Entonces, una de las razones por las que aparece el estrés negativo es eso, porque no tengo las suficientes herramientas para responder frente a las demandas del medio, o las herramientas con las que cuento son insuficientes para responder frente a esas demandas del medio. La otra razón es que no tenga suficientes periodos de recuperación. Me explico. Estaría muy bien o está aceptable que yo tenga una jornada difícil hoy, pero que al final logre sacar adelante el proyecto, la tarea que tenía encomendada y logre relajarme. Pero ¿qué pasa si mujeres que tienen doble función, ¿cierto? Entonces deben responder por todas las tareas del día, pero al final deben llegar a estar pendientes de las tareas de los niños o de sus propias tareas porque de pronto están estudiando o a preparar los alimentos del otro día y demás. Entonces eso hace que sus periodos de recuperación sean más cortos. Yo muchas veces pongo este ejemplo y es esa forma en la que se presenta ese estrés negativo tiene similitud con una cajita donde nosotros vamos llenándola de arena y esa arenita va a representar esas demandas del medio. Entonces, esos periodos de recuperación que nosotros tenemos van a funcionar como un desfogue de esas arenitas para que puedan ir saliendo y al otro día nosotros podamos recibir nuevas demandas. Cuando no tenemos esos periodos de recuperación suficientes, entonces lo que va haciendo es que esa cajita que se iba llenando de arena, que en últimas terminamos siendo nosotros esa cajita, se va tapando. Entonces va a llegar un momento en que todas esas demandas me superan y se desborda esa cajita, ¿cierto? Y ahí es cuando aparece un síndrome o una patología derivada del estrés. Entonces, esa es la otra razón. Así que si volvemos a leer entre líneas, otra de las técnicas es que tenga suficientes periodos de recuperación para poder manejar o gestionar adecuadamente el estrés. Finalmente, nosotros somos seres sociales, entonces, otra de las formas en las que aparece el estrés negativo es si nosotros no tengamos suficiente apoyo social. Cuando no tenemos suficiente apoyo social, se hace más fácil que esa sintomatología que estamos presentando inicialmente como señal de alerta se complique. Así que también debemos pensar en que nosotros somos seres humanos integrales, entonces no podemos seguir manejando el mismo concepto de los problemas de la casa se quedan en la casa y los del trabajo se quedan en el trabajo, aunque en este momento esto es menos aplicable porque muchas personas venimos haciendo trabajo en casa. Lo cierto es que si tengo problemas en la casa o si tengo problemas en el trabajo, yo sigo cargando con todo eso para el lugar que me vaya, pero de la misma manera, si tengo factores protectores o buenas relaciones en mi entorno laboral y en mi entorno familiar, yo me voy cargando con todo eso para el sitio para donde vaya y voy a estar más o menos dispuesta dependiendo de las condiciones que entonces yo vaya presentando. Entonces, esa va a ser otra de las cosas que quiero que aprendamos hoy. Nosotros somos seres integrales y nos va a afectar de manera positiva o negativa
el entorno en el que nosotros estemos y nuestros propios hábitos de vida. Eso va a estar mediado, por supuesto, por nuestra propia individualidad. Bien, y llegamos como a nuestra parte a gestionar adecuadamente el estrés y para procurarnos el bienestar emocional y mental que todos estamos queriendo y anhelando. Entonces, una primera cosa que puedo recomendarles es hacer deporte. Y hacer deporte no porque sí, porque esté de moda, sino porque también hay estudios científicos que nos demuestran que hacer o tener una práctica deportiva regular hace que nosotros subamos nuestras endorfinas y eso hace que estemos más felices. Si estamos más felices, vamos a estar más dispuestos a asumir nuevos retos y a sacar esos retos con mayor efectividad. Entonces, una de las recomendaciones es hacer deporte mínimo 3 veces a la semana, el deporte que ustedes quieran, con lo que se sientan mejor. En este momento hay muchas ayudas a nivel tecnológico en YouTube, entonces podemos encontrar clases de yoga, clases de pilates, de fitness, de lo que ustedes quieran. Lo importante es que el deporte que decidan hacer sea algo que les guste. Esa es como la regla de oro. Entonces, la primera estrategia sería el deporte. Segunda estrategia, que también está muy en boga en los últimos tiempos, es el mindfulness. El mindfulness nos habla de estar presentes en el aquí y en el ahora. Y entonces hay otro mito que tenemos que dejar de lado. ¿Cuál es ese otro mito? Que podemos ser multitasking o multitareas, que podemos hacer varias cosas al tiempo. Si bien a las mujeres se nos ha dado como esa categoría que podemos hacer muchas cosas al mismo tiempo, lo cierto es que hacer muchas cosas al mismo tiempo, que lo podemos hacer, va a significar que vamos a tener que repartir la concentración en esas varias cosas. No significa que entonces vamos a tener una concentración específica para cada una de las cosas, no, es que la concentración es solo una y la vamos a tener que repartir en esas múltiples actividades que vamos a hacer. ¿Que lo podemos hacer? Sí, claro, lo podemos hacer. ¿Que es muy efectivo? Bueno, ahí la recomendación es que nos concentremos en el aquí y en el ahora, y es que nosotros también, nuestra mente es un poco, divaga mucho, y nos adelantamos nosotros a pensar lo que podría suceder o lo que no podría suceder y las consecuencias que eso podría. Una frase de Lao Tse que dice, la depresión tiene que ver con estar centrado en el pasado, la ansiedad con estar enfocado en el futuro y la paz con estar enfocado en el presente. Entonces el mindfulness sí nos ha demostrado que las personas que lo practican son personas que suelen estar más tranquilas y podemos empezar con ejercicios muy sencillos. ¿Cuáles? Cuando me estoy bañando, estar concentrada en lo que estoy haciendo, en el agua, cómo me está cayendo en mi cuerpo, en lo que está sintiendo mi cuerpo, ¿cierto? Cuando estoy haciendo la tarea que estoy haciendo, estar concentrado en ese momento, en lo que estoy haciendo. De esta manera podemos ir pensando en vivenciar el estar aquí y el estar ahora. Y estoy segura que si empezamos a hacer esta tarea nos vamos a dar cuenta que así incluso esté teniendo una conversación con otra persona, mi mente va a tender a divagar y no a estar concentrado en el aquí y en el ahora. Por eso es muy importante que hagamos este ejercicio. La otra herramienta y vinculada con el mindfulness es la meditación. Y es que también hay estudios al respecto que nos dicen que las personas que hacen meditación tienen su cerebro se rejuvenece incluso hasta 8 años. Hace poquito leía también de un estudio que decía que las personas que hacen meditación y que están próximas a entrar a una cirugía tienen menos probabilidades de presentar complicaciones durante la cirugía. Entonces, algunas personas podrán pensar, no, pero eso la meditación no es conmigo, yo soy de otra religión, eso es por allá de otra religión diferente. No, no les estoy invitando a que cambien de religión, les estoy invitando a que se dediquen un espacio para ustedes mismos, un espacio en el que ustedes puedan ser conscientes, por ejemplo, de su respiración o de lo que está sintiendo su cuerpo.
Y más adelantito, en la medida que vayamos mejorando nuestros procesos de meditación, podemos meditar en el ser espiritual con el que nosotros nos sintamos más a gusto. Realmente meditando para que sea un espacio para nosotros mismos y concentrarnos en lo que está sintiendo, en lo que estamos sintiendo y en la forma en la que estamos respirando. El otro tema son los hábitos de higiene del sueño. Y es que en este momento vamos a tener seguramente algunas dificultades que están relacionadas con este cambio de hábitos porque estamos haciendo trabajo en casa, entonces ya no están tan regulados los horarios. Es muy importante que sí tengamos unos hábitos específicos para las horas de alimentación, para las horas de sueño, y dentro de los hábitos de higiene del sueño particularmente es importante, uno, que la habitación sea lo más oscura posible; dos, que los celulares o electrodomésticos no queden cerca a nuestra cabeza; tres, que si tenemos, por ejemplo, televisor dentro de la habitación, este televisor debe quedar desconectado, en lo posible que no tengamos, pero si se nos hace muy complejo, la recomendación es que lo podamos desconectar. Y que tengamos también, lo que les decía hace un momento, una hora específica para nosotros dormir. Esas son como recomendaciones básicas para conciliar el sueño. Ya si tenemos muchas dificultades, por ejemplo, para conciliar el sueño, es importante que no nos quedemos en la cama dando vueltas todos los días, porque lo que estamos haciendo entonces es entrenar a nuestro cerebro diciéndole: siempre va a tener que pasar tanta cantidad de horas antes de quedarme dormido. Entonces es importante que me ponga a hacer otra actividad que no sea muy demandante a nivel psicológico y fisiológico para que finalmente logre conciliar el sueño, pero no es recomendable que me quede en la cama dando vueltas. Finalmente, si ya la cosa es muy compleja, habría que utilizar nuestro dormitorio únicamente para dormir, porque también es una manera de programar nuestra mente para que cuando entremos a nuestro dormitorio sepa que vamos a dormir. Entonces, eso es en lo relacionado con hábitos de higiene del sueño. En lo que tiene que ver con técnicas de respiración, que es lo otro que les quería contar, porque resulta que la respiración abdominal, que nosotros no la hacemos mucho, si la hacen los bebés, por ejemplo, está relacionada también con la felicidad. Y es que nosotros no olvidamos respirar adecuadamente. Una cosa que es básica, que es de supervivencia, pero no lo hacemos de la manera correcta, y eso hace, por supuesto, que los niveles de estrés se aumenten con mayor facilidad. Entonces, en este momento voy a pasar como a recomendarles algunas técnicas de respiración que nos podrían ayudar, por ejemplo, a conciliar el sueño. Entonces, fíjense que esta técnica que les voy a enseñar ahorita, que me gustaría que la incorporaran, tiene que ver con la respiración lunar y la respiración solar. La respiración solar es la que hacemos por el lado izquierdo, y esta respiración nos va a ayudar a estar más tranquilos, nos ayuda también a aumentar la creatividad, pero, por ejemplo, en la noche nos ayuda a conciliar el sueño de una manera más fácil. Esta respiración solar la vamos a hacer la manera básica, la manera sencilla. Entonces, lo que hacemos es tapar nuestra fosa nasal derecha, colocamos nuestro dedo corazón e índice en el entrecejo y vamos a inhalar por nuestra fosa derecha, por ejemplo, en 4 tiempos, mantenemos en 4 y volvemos a botar en 4 tiempos. Vamos a hacer el ejercicio, entonces inhalamos en 4, 1, 2, 3, 4, tapamos, mantenemos 4, 1, 2, 3, 4, volvemos a destapar, 1, 2, 3, 4. Exhalamos por la misma fosa nasal izquierda para que nos ayude a conciliar el sueño. Vamos a volverlo a hacer para que quede como mejor incorporado. Inhalamos en 4 tiempos, todo va a ser en 4 tiempos. Inhalamos en 1, 2, 3, 4. Tapamos. 1, 2, 3, 4. Exhalamos. 1, 2, 3, 4. Esta es la respiración lunar.
Pero si el problema que tenemos, por ejemplo, es que como no hemos podido dormir bien durante la noche, en la mañana estamos un poquito cansados y no logramos concentrarnos adecuadamente, entonces vamos a hacer la respiración solar. Esta respiración solar es importante especialmente hacerla en la mañana, y esta respiración solar nos ayuda a estar concentrados, enfocados, y nos ayuda como a despertar la energía. Entonces vamos a cambiar de mano. Tapamos nuestra fosa nasal izquierda y vamos a respirar por nuestra fosa nasal derecha, también en 4 tiempos. 1, 4. Destapamos y exhalamos en 1, 2, 3 y 4. Esa sería la respiración solar. Funciona de la misma manera que la respiración lunar, solamente que en esta oportunidad la vamos a hacer por nuestra fosa nasal derecha. Como les decía, es muy importante que la hagamos durante la mañana. Y finalmente, estas dos respiraciones, si lo que queremos es estar equilibrados durante el día, estas dos respiraciones las podemos utilizar de manera alterna, la misma cantidad de veces por la fosa nasal izquierda y la misma cantidad de veces por la fosa nasal derecha. Para terminar, quiero proponerles que hagamos un reto, y el reto es que en la mañana y en la noche siempre pensemos en personas y o cosas por las que nosotros podamos agradecer. Eso nos va a servir para estar más tranquilos, ¿m? Pero esto también hace que nosotros estemos más motivados. Si hablamos del tema de la energía, vamos a estar más dispuestos, ¿sí? Vamos a estar más dispuestos a que nos lleguen cosas positivas. Es muy, muy importante que tanto en la mañana como en la noche siempre pensemos en las cosas que tenemos que agradecer. En esta época de confinamiento social en la que se nos empieza a hacer muy difícil todo el tema de estar en casa, vamos a tener la tendencia a pensar en lo negativo y en que esto se va a poner difícil, sin querer desconocer que estemos viviendo una situación de pandemia en todo el mundo, a la que todos estamos, digamos, expuestos. No quiere decir esto que nosotros no tengamos una capacidad innata para poder solucionar y salir avantes durante esta situación. Por último, quisiera decirles que pensando, por ejemplo, en algún libro que se llama El hombre en busca de sentido, que se los recomiendo, este libro nos habla de la importancia del manejo y o control emocional y o mental para salir avantes en una situación. Y voy a hacer el resumen un poco del libro para adelantarme, y es que este libro, El hombre en busca de sentido, se hizo durante la Segunda Guerra Mundial. Un psiquiatra que está en los campos de concentración, posteriormente a que sale de los campos, por supuesto, escribe y relata cómo fue su experiencia de pasar ese proceso, y cómo diferentes técnicas como esta que les acabo de dar, del agradecimiento y de estar enfocados en lo positivo, le ayudaron a salir adelante. Por último, ya para despedirme, hay estudios que demuestran que cultivar la espiritualidad nos ayudan también a afrontar mejor esta situación difícil. Entonces es un buen momento para que volvamos a nosotros mismos, pero también para que estemos vinculados y fortalezcamos esta parte espiritual. Bueno, esto era como nuestra conversación del día de hoy. Quiero saber si tienen alguna pregunta puntual, si quisieran que les contara algo. Estoy aquí como atenta para estos minuticos que nos quedan. Bueno, entonces voy a recordarles, por si llega alguna pregunta, algunas de las técnicas que podemos utilizar de manera resumida: practicar deporte, estar concentrados en el aquí y en el ahora, hacer meditación, practicar los hábitos de higiene del sueño,
cultivar nuestra espiritualidad y utilizar técnicas de respiración como las que les acabo de enseñar, respiración lunar y respiración solar. Respiración lunar para que podamos conciliar más fácilmente el sueño y estemos más tranquilos, y respiración lunar para que estemos más enfocados y concentrados. Bueno, entonces eso ha sido todo por hoy. Espero que esta información les haya resultado de utilidad. Nos veremos en próximas oportunidades. Muchas gracias.